¿Qué pasaría si le dijeran que los judíos no son todo el Israel de la Biblia? ¿Es Israel más que el Estado judío de hoy? Suena imposible. Desde 1948, el Estado judío de Israel ha sido la patria de los judíos en todo el mundo. Un refugio creado en el Holocausto judío, donde podían estar seguros, vivir y preservar su identidad cultural. Pero decir que no todos son el Israel de la Biblia, ¿cómo afectará esto su comprensión de la Biblia y sus profecías para nuestro mundo de hoy? Únase a nosotros en Beyond Today para un estudio de la Biblia y entender la verdadera identidad de Israel y por qué esto es importante para usted ahora. Es necesario comprenderla. Las tribus perdidas de Israel, ¿por qué son importantes? Join our host, Darius McNeely, and his guests as they help you understand your future on Beyond Today. En una reciente visita a Israel, estaba sentado cenando con dos amigos israelíes. La discusión se centró en la Biblia y la profecía. Querían saber lo que Beyond Today creemos sobre el Estado judío de Israel en los asuntos mundiales. Comencé explicando que el Estado judío tiene un papel clave que desempeñar, también en el cumplimiento de la profecía bíblica del tiempo del fin. Pero luego dije, pero este Estado judío no es la totalidad del Israel bíblico. Hay otras naciones modernas que lo son también, descendientes de Abraham, y están involucrados en todas las promesas hechas para el hombre que consideran que es su padre. De hecho, continué diciendo, usted se sorprendería al saber que el Estado judío específicamente no es todo lo que la Biblia describe como el Israel de Dios. En ese instante pude ver en sus ojos vidriosos la duda. Empezaron a desconectarse. Y ahora usted puede estar pensando, ¿qué clase de bromas está? ¿Es esto charlatanería religiosa? Lejos de ello. Es realmente una cuestión que tiene que ver con lo que la Biblia dice y poniendo los principales pasajes de la Biblia para entender lo que los líderes de hoy y los académicos no entienden. Escuche con atención y vea su Biblia. Tenemos alguna información sorprendente que abrirá algunas de las complejas cuestiones del mundo de hoy. ¿Cómo puedo hacer la afirmación de que Israel se compone de algo más que el pueblo judío? Echemos un vistazo a la historia de la Biblia. Después de todo, los judíos se llaman la gente del libro y debemos encontrar una respuesta allí. Este es un tema tan vital e importante. Si usted realmente comprende verdaderamente la profecía bíblica, entonces debe entender esta clave de quién es Israel y dónde están los judíos modernos, incluidos el Estado de Israel, enmarcados en la historia. Es una de las historias más fascinantes de la Biblia y de la historia. Nada puede ser más importante de comprender. De las cenizas del Holocausto de la Segunda Guerra Mundial, el Estado judío de Israel nació en 1948. En un día de mayo de ese año en Jerusalén, David Ben Gurión declaró la existencia del Estado de Israel y Estados Unidos se convirtió en el primer país en dar reconocimiento oficial a la nación recién declarada. Por primera vez, desde el año 70 después de Cristo, existió un Estado judío en el Oriente Medio. Ahora, 1948 es visto como un evento clave por los estudiantes de la profecía bíblica. Por un Estado judío en el Medio Oriente, ciertas profecías podrían cumplirse. Una de esas profecías se encuentra en Daniel 9, donde tenemos lo que se conoce como la profecía de las 70 semanas. Las partes fundamentales de esta profecía habla de la ciudad santa, que es Jerusalén, y para restaurar y edificar a Jerusalén. Hay referencias de la profecía a un santuario y un sacrificio y la ofrenda, indicando claramente que hace referencia a la ciudad de Jerusalén. Y ahora un lugar de adoración formal, los sacrificios relacionados con las ofrendas bíblicas. Esta profecía del tiempo del fin realmente solo puede establecerse en Jerusalén con alguna forma de adoración, patrón descritos en los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esta profecía, la profecía de las 70 semanas, se refiere a la venida del Mesías a Jerusalén, en cumplimiento de muchas profecías bíblicas. Solo podría cumplirse si hubo un Estado judío en Jerusalén y en Israel. Es por eso que 1948 se ve como un año crucial por los estudiantes de la profecía bíblica. Debido a esta presencia judía, religiones evangélicas estadounidenses han apoyado a Israel financieramente durante décadas.
Todo este apoyo proviene de las creencias en las profecías de la venida del Mesías. Se puede ver en la televisión cómo tantas religiones americanas tienen una presencia en el Estado de Israel. La conexión de la religión americana a Israel, por no hablar de las iglesias de muchos otros países específicamente, son explicadas porque es la tierra de la Biblia. Ellos sienten que están ayudando a cumplir la profecía mediante el apoyo a la presencia judía en la tierra. Pero hay más en esta historia. ¿Quiénes son los judíos dentro de la historia del Israel? Esta profecía de Daniel 9, la profecía de las 70 semanas, es una de muchas profecías del tiempo del fin. El hecho de que exista la presencia judía en la tierra de la Biblia es solo una prueba de la fidelidad de Dios a todas las naciones. Ahora vamos a entender qué es Israel en la Biblia y en dónde el pueblo judío encaja en la historia. La nación de Israel se refiere a las 12 tribus que salieron de Egipto bajo Moisés en el relato del Éxodo. Estos 12 grupos eran descendientes de los 12 hijos del patriarca Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Él era el que tenía el sueño de una escalera que se extendía hasta el cielo. Jacob también tuvo 12 hijos, llamados las 12 tribus de Israel. En la historia, el nombre de Jacob finalmente se cambió a Israel por parte de Dios y de sus descendientes, a través de sus hijos. Se convirtió en el pueblo llamado Israel en la Biblia. Ahora, aquí hay algo que debe entender en este punto. Uno de estos hijos fue llamado Judá. Sus descendientes fueron conocidos como judíos. Los judíos de hoy vienen de Judá. Judá fue, sin embargo, solo uno de los hijos. Hubo otros hijos de Jacob: Rubén, Gad, Benjamín y hasta José, el que tenía el increíble vestido multicolor y el de los sueños. Estas 12 tribus forman la nación de Israel que leemos en los libros bíblicos de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. El rey David reinó sobre este país desde Jerusalén. Su hijo Salomón construyó el magnífico templo en Jerusalén. La tribu de Judá o del pueblo judío era solo una parte de la nación más grande de Israel. Usted no tiene que ser judío para ser un israelita. Pero, ¿cómo llegar a ser tan importante y por qué solo recordamos esta tribu, la tribu de Judá, los judíos hoy? Es una buena pregunta y la Biblia nos da la respuesta. La Biblia nos dice que después de la muerte de Salomón, la nación entró en crisis bajo el gobierno de su hijo Roboam, que resultó dividiendo la nación en dos. 10 de las tribus que residen al norte de Jerusalén formaron la nación llamada Israel. Las principales tribus del sur, Judá y Benjamín, formaron la nación de Judá, con su capital en Jerusalén. La nación de Israel nunca fue considerada judía. El judío únicamente se refiere a la nación del sur de Judá. Judá entonces se conocería como los judíos de ahora en adelante. Cuando leemos las referencias en la Biblia a Israel, estamos hablando de la nación unida, ya sea de Israel o de la nación del norte después de las 10 tribus de la división. Judá se refiere a un estado judío diferente. Ahora, aquí es donde llegamos a un episodio interesante en las Escrituras que ilustra esto. Está en Segunda de Reyes, capítulo 16, verso 6, en donde tenemos la historia de una época de conflictos entre estas dos naciones. Un rey llamado Acaz reina sobre Judá. Hacia el norte, a través de la nación de Israel, un hombre llamado Peca era el rey. Peca, rey de Israel, formó una alianza con un rey vecino de Siria llamado Rezín y atacaron a Judá. El versículo 6 dice: en aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. Aquí, en este pasaje, es el primer lugar en la Biblia donde aparece el judío y nos encontramos con Israel en guerra contra los judíos. Imaginemos los judíos en guerra con Israel. Son una nación diferente, son individualmente los hijos de Israel, pero ellos no tienen ese título nacional, Casa de Israel. Así que vemos en las Escrituras una distinción entre estos pueblos. Muchas profecías bíblicas críticas de la época del fin distinguen entre estas dos naciones, llamando a la nación del norte de la casa de Israel o Efraín. Efraín es el nombre de la tribu de liderazgo entre la nación del norte. Judá se menciona por separado, y esto es importante conocerlo. La antigua nación de Israel existe desde hace unos 200 años antes de caer cautivo en manos de la nación de Asiria. Sus habitantes fueron retirados de la tierra, dispersos y perdidos. Se les conoce en la historia como las 10 tribus perdidas de Israel.
pero en realidad no se pierden porque leemos de ellas en el Apocalipsis, en el momento justo antes de la venida de Jesucristo. Dios trata con los pueblos de estas naciones. Dios conoce su identidad hoy. Él sabe dónde están entre las naciones del mundo. La nación de Judá al sur sobrevivieron más tiempo que Israel, pero con el tiempo también cayeron esta vez en manos del imperio babilónico. La mayor parte del Estado judío fue llevado a Babilonia. 70 años más tarde, en cumplimiento de una profecía de Jeremías, un grupo de judíos regresaron a Jerusalén, reconstruyeron la ciudad y el templo. Una nación de judíos existía en Jerusalén con su cultura propia hasta su colapso en el año 70 en manos de los romanos. Los descendientes de este Estado judío fundaron el actual Estado de Israel en los tiempos modernos en 1948. Este moderno Estado judío llamado Israel lleva un nombre antiguo, pero solo representa una pequeña parte de todo el pueblo llamado Israel, que una vez vivieron en la tierra y al que muchas de las profecías bíblicas hacen referencia. ¿Dónde está el resto? La respuesta a esta pregunta es importante. Es muy amplia. Realmente se necesita más de un programa para descubrirlo. Hemos condensado esta increíble historia en una guía a todo color, en un completo estudio que nos gustaría poner a su disposición de forma gratuita. Este folleto, Los Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica, muestra por qué es importante entender que el Estado de Israel se inscribe en la corriente de la profecía. Usted aprenderá que las llamadas 10 tribus perdidas de Israel no son realmente perdidas en absoluto. Ellos son una parte importante de la profecía bíblica, una clave para desentrañar lo poco comprendido, los acontecimientos de los últimos tiempos. Sin esta clave no se puede entender correctamente la profecía. Ahora estamos ofreciendo este folleto gratis hoy mismo para darle una comprensión más profunda de estas profecías vitales. Disponible solamente en inglés, pero tenemos unos artículos relacionados en español para usted. Vaya a iduay.org. Y aquí hay algo para usted que tienen los lectores electrónicos como el Kindle. Este folleto está disponible para su descarga a través del sitio web de Amazon. Solo realice una búsqueda de Estados Unidos y Gran Bretaña en la profecía bíblica en su sitio y se puede descargar de forma gratuita directamente a su ordenador. Es la forma más rápida y directa para obtener el folleto. ¿Por qué es importante este tema? Debido a que el Estado de Israel, el Estado judío de hoy, no es todo lo que compone Israel, el Israel de Dios. Y cuando se comprende que las promesas que Dios hizo a Abraham y a su descendencia, y la profecía bíblica se dirige específicamente a ciertas naciones modernas, como Estados Unidos y Gran Bretaña, entonces se puede comenzar a entender claves proféticas que realmente abren la Biblia. Cuando usted entiende que las profecías principales se dirigen a las naciones y a los pueblos que han recibido las promesas físicas que Dios hizo, empezará a entender que hay un llamado al arrepentimiento, un llamado a cambiar la forma de vivir. Tienes que hacer algo. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y las naciones de habla inglesa como Gran Bretaña, Canadá, Australia y los Estados Unidos tienen una mayor responsabilidad ante Dios. Nuestro mundo se está moviendo hacia el final de una época. Un mundo diferente bajo el reinado de Jesucristo está a punto de amanecer. Esta escena mundial actual, la era de gobierno del hombre, va a ser sustituida por el imperio de Jesucristo en esta tierra. Pero antes de este gran acontecimiento de escala mundial, un tiempo de angustia sin paralelo debe pasar. Daniel, el profeta, habló del tiempo que tenemos justo delante de nosotros. Él dijo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta ese momento, y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí, en un verso, está la advertencia sobre una tribulación y la esperanza de la liberación. Vamos a entender dónde estamos hoy. Nos vemos en el Oriente Medio, un paisaje cambiante a causa de los disturbios que ocurren en estos países. En Beyond Today estamos continuamente diciendo sobre la amenaza de una gran potencia como Irán, ya que desarrolla armas nucleares. Les hemos mantenido al tanto de la escena cambiante en Egipto. La importancia de Jerusalén como el centro de eventos proféticos del tiempo del fin repetidamente ha sido cubierta. Hemos viajado a Europa para grabar programas que hablan sobre el poder emergente de los países de la eurozona.
Europa está experimentando cambios dramáticos en estos momentos. ¿Qué va a ser creado en Europa que asombrará al mundo? Un poder emergente en la escena que promete la paz, la seguridad y la continuidad de un mundo próspero y ordenado. Y vemos a Estados Unidos, Gran Bretaña y las otras naciones de habla inglesa trabajando juntos a través de los problemas económicos en un orden mundial cambiante que al final va a crear nuevos líderes con una visión diferente para el mundo. El mundo que tenemos ahora pronto va a cambiar. Lo que hemos conocido como familiar y cómodo será desafiante y diferente. ¿Está usted preparado? ¿Lo entiende? ¿Va a prestar atención a la advertencia de Dios? Esto puede parecer un poco extraño y fuera de lugar, pero realmente lo necesita para que tenga la oportunidad y el tiempo para envolver su mente alrededor de este mensaje de la palabra de Dios, la Biblia. Cuando lo haga, usted comenzará a entender el porqué de las llamadas tribus perdidas de Israel. Usted va a entender lo que es una comprensión crítica de la profecía y, lo más importante, una tranquilizadora y reveladora afirmación de la fidelidad permanente de Dios. Dios está trayendo toda la historia hasta al tiempo del reinado de Cristo sobre la tierra. Dios va a reconstruir el tabernáculo de David, ahora en ruinas, y crear un edificio restaurado, a un Israel unido, muy diferente de la del Estado de Israel de hoy. El Estado judío no es más que una tribu, una parte de la historia de Israel. Su importancia es que ellos, y los judíos dispersos por todo el mundo, han mantenido una identidad enraizada en la ley de Dios. El sábado, por ejemplo, o el sabbat, como lo llaman, junto con las fiestas de Dios y otras partes de la ley, ayudarán a dar forma a la identidad de este pueblo. Los judíos son un signo visible hoy de que Israel exista. Israel, la nación de las tribus con las que Dios hizo un pacto y que incluye sus descendientes modernos, son parte de esa promesa y el pacto. Estos pueblos tendrán un papel clave en el plan de Dios para el futuro de toda la humanidad. En el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos cuenta la historia del ascenso del antiguo Israel, el otoño y la esperanza de la restauración. Israel tiene una relación profunda con Dios. En su momento se convertirá en una nación basada en la ley de Dios y su gloria. Dios hizo promesas especiales a este pueblo y no forman parte del resto de las naciones. Todas las naciones físicas eran un tipo de las promesas espirituales que se encuentran en Cristo, descendientes directos del rey David. Pero la antigua Israel fracasó. Como vimos antes, se separaron y por medio de una combinación de la idolatría y el quebrantamiento del sábado, deshonraron y desobedecieron a Dios, dando por resultado el cautiverio y el exilio. La mayor parte de Israel, con la excepción de los judíos, olvidaron quiénes eran. Pero el deseo de Pablo y su oración por Israel, su pueblo, era que iban a ser salvos. A pesar de que el antiguo Israel no obedeció al Evangelio, su rechazo no es total ni permanente. No ha puesto Dios a Israel a un lado. A través de Pablo, Dios revela que hay un remanente de Israel entre las naciones hoy. Y por su gracia, Israel serán reunidos. Pero aquí está la verdad sorprendente y poco entendida. El rechazo del Israel de Dios obra para su gloria y propósito. Todas las demás naciones y los pueblos, a los que la Biblia llama gentiles, han tenido una oportunidad para esta misma relación con Dios, basadas en las promesas eternas, en el tiempo de Dios. Todas las naciones tendrán la oportunidad de conocerlo. El apóstol Pablo dice que la ceguera que ha sobrevenido a Israel es hasta que el total de los gentiles haya entrado. En una magnífica pieza de escritura inspirada de Pablo para demostrar que Israel, las 12 tribus y todo el mundo tendrán la oportunidad de salvación. Todas las naciones tienen la oportunidad de recibir las promesas con pleno conocimiento de Dios, tanto física como espiritual. Cuando Israel sea restaurada, las ruinas de la casa de David serán reconstruidas. Toda la humanidad va a buscar al Señor. Todas las naciones serán llamadas por nombres para que vayan a Jerusalén y aprendan de sus caminos. Así siguieron las cosas de Israel. No solo el Estado judío en el Medio Oriente hoy, todas las tribus, que incluye muchas de las naciones de hoy, y el mundo son importantes para Dios. Un último estallido de entusiasmo inspiró a Pablo exclamando: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y ciencia de Dios!
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La comprensión de lo que es Israel es la clave para entender el mundo de hoy y la marcha de la historia hacia el reino de Dios. La comprensión de Israel nos muestra las promesas perdurables de la salvación de Dios para todas las naciones. Porque Él es fiel con Israel, Él será fiel a su promesa por medio de Cristo a todos los pueblos, todas las naciones, incluyéndolo a usted y a mí. Esa es la buena noticia del Evangelio. Hay mucho más que hablar sobre esto. A continuación en Beyond Today, Steve Meyer y Gary Petty se unirán para dialogar sobre estas tribus perdidas. Pero antes, nuestra oferta acerca de nuestra revista Las Buenas Noticias. En cada programa le ofrecemos una suscripción gratuita a nuestra publicación. Si usted nunca ha solicitado la suscripción, por favor hágalo ahora. Ahora usted tiene aún más información para ayudarle a entender la Biblia y su aplicación a la vida de hoy. Uno de los objetivos de las buenas noticias es la profecía bíblica. En todos los temas tenemos actualizaciones importantes sobre eventos claves en las noticias de hoy, con el análisis desde el punto de vista de la Biblia. En nuestra sesión, Noticias Mundiales y la Profecía, es una sección característica habitual de la revista. Cada número incluirá artículos sobre la vida cristiana y la enseñanza bíblica. Su conocimiento de la Biblia y de Dios y de su gran plan para su vida va creciendo con cada edición de esta publicación. Al solicitar nuestra oferta actual, le enviaremos una suscripción gratuita a la revista, 6 números al año. Usted puede recibir de forma gratuita contactándonos en eduai.org. No deje de visitar nuestro sitio web. Va a encontrar más comentarios diarios de video allí, también sobre las últimas noticias y temas importantes. Visítenos a lo largo de la semana en Diarios de Beyond Today y obtenga material adicional para ayudar a entender mejor la vida y escuchar comentarios y análisis sobre las noticias. Y si tiene un iPod, ahora tenemos una aplicación que le permite descargar directamente a su ordenador. Haga una búsqueda para la revista Las Buenas Noticias en la tienda en línea. Me acompañan mis compañeros de Beyond Today, Steve Meyer y Gary Petty, para continuar con este tema de las tribus perdidas de Israel y por qué son importantes. ¿Por qué es importante, Gary, conocer la identidad de estas tribus perdidas? Usted sabe, una parte del tema de toda la Biblia son las promesas que Dios hizo a Abraham. Y eso no es solo para él, o los descendientes espirituales de Abraham que Pablo habla, sino también los descendientes físicos. Así que para entender verdaderamente la profecía y cómo Dios está trabajando a través de la línea del... es importante saber quiénes son. Sí, creo que es interesante. Piensa en ellos solo en un sentido familiar. Sé que hay un montón de personas que disfrutan de la localización de su ascendencia. Conozco a muchas personas que lo han hecho. Parece que adquieren un sentido de pertenencia, un sentido de lo que son, porque saben de dónde vienen. En cierto modo, eso es una especie de cosa bíblica. Cuando se sabe quién es usted, cuando usted sabe quiénes son las tribus de Israel y cuál es su lugar en la profecía, entonces puedes tener un mejor entendimiento de hacia dónde se dirigen las cosas. Sobre todo en la comprensión de la profecía. Creo que es una cosa tan útil cuando se empieza a ver la intención de Dios y lo que está profetizado acerca de las diversas tribus. ¿Se puede saber dónde están estos descendientes de Israel hoy en día? ¿Podemos realmente saber dónde están? Bueno, si usted toma las promesas que se registran en el libro de Génesis, que Dios hizo a los descendientes de Abraham, y luego nos fijamos en la historia, puede buscar y encontrar dónde están esas promesas cumplidas y busque aquellos temas a lo largo de la historia para ver lo que Dios está haciendo y saber quiénes son esos pueblos. Correcto. Y hay que recordar que en ese pasaje en Génesis 49 habla de lo que sería llegando a esas tribus los hijos de Jacob en los últimos días. Eso es una declaración crítica en este camino de vuelta al capítulo del Génesis. Sí, y señala a través de ese periodo histórico de tiempo que apunta a donde estos pueblos se encuentran en alguna de las naciones, sobre todo aquellas características que se profetizaron, y las diferentes naciones tienen ciertas tendencias que podrían decir con un tipo de ajuste con lo que se profetizó acerca. Cuando llegamos a los últimos tiempos, entonces se hace más crítico y hace que esa identidad se vuelva tan importante. Hablamos mucho en este programa acerca de que la profecía debería ser un factor de motivación al cambio. Este tema en particular que estamos hablando aquí hoy, cuando usted lo entienda, lo sujeta y obliga a un cambio. Usted tiene que reaccionar ante ello de una forma u otra y bíblicamente debe efectuar un cambio en su vida. Y en ese cambio de arrepentimiento a la obediencia a Dios y al cambio de una vida que nos trae de vuelta a la realidad,
y a la verdadera cuestión de la salvación que comienza con el arrepentimiento. El arrepentimiento del pecado y nos acerca a Dios. Así, de esa manera lo hacemos al traer el tema más importante y fundamental de nuestra vida espiritual, que es la salvación. ¿Qué es lo que le levanta este tema en el área crítica del conocimiento de la Biblia? Bueno, como toda profecía, lo que nos ayuda a hacer es ver la soberanía de Dios. Dios es el Dios de la historia. Está haciendo que ciertos eventos se concreten. También está la predicción de eventos que van a suceder. Cuando estudiamos esto, vemos lo que Dios está haciendo. Vemos su plan. Vemos promesas hechas a Abraham que se han llevado a cabo ahora 4000 años después a través de sus descendientes físicos. También las promesas que hizo a todo el mundo. Todo el mundo es bendecido en Abraham por medio de Cristo. También a través de las otras cosas que Dios está haciendo a través de esos pueblos. Lo que Dios está haciendo. Creo que se mueve toda la historia más allá de algo que es trivial. ¿Es esto trivial en la Biblia? Esto de que los Estados Unidos se menciona en la Biblia. Cuando usted comienza a entender este concepto, entonces usted puede ver, sí, lo es, pero tienes que entender toda la base de lo que las tribus son, y lo que ha sucedido y lo que está previsto para ellas. Así Dios se propone a llevarlo a cabo, pero tienes que desbloquear esa clave. Y para que puedas ver la mano de Dios en la historia, cuál es su propósito general para las naciones, y para toda la humanidad. De hecho, usted realmente no puede entender el mundo de hoy sin entender la identidad moderna de Israel, la nación antigua que se describe en las páginas de la Biblia. Usted no puede apreciar completamente la promesa espiritual de la vida eterna que Dios tiene para todas las personas sin entender las promesas hechas a Israel. Promesas perdurables de Dios que se cumplirán, porque Él ha sido fiel a la parte física de estas promesas. Usted puede estar seguro de que Él será fiel en el aspecto espiritual. Todas las naciones y las personas que son llamadas en el nombre de Dios finalmente tendrán la oportunidad de venir a conocerlo. La Israel entera y todas las naciones. Estaré de vuelta con un comentario final justo después de esto. 2 hombres corrieron por las calles de la ciudad, tratando de ser el primero en descubrir si fue así. Doblaron la última curva y llegaron a la tumba. Ambos se detuvieron. Uno se inclinó y miró hacia el espacio y se dio cuenta de un montón bien doblado de paños de lino. Él se quedó atónito y se alejó sin poder creer lo que veía. Jesús no estaba allí. Él había resucitado de entre los muertos. Todas las cosas habían cambiado. Cristo vino a la tierra con un mensaje central del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? La mayoría nunca ha oído hablar ni entienden lo que Jesús enseñó sobre este tema. La Iglesia de Dios Unida está presentando seminarios gratuitos simultáneamente en todo el mundo. Ese reino va a venir a la tierra. Ese fue el mensaje de Jesucristo. No es un reino que está afuera allí en el cielo, sino que es un reino que Cristo va a establecer aquí en esta tierra. Vaya a seminariosiduay.org y encontrará detalles para ver uno cerca de usted. Seminarios bíblicos del reino de Dios, dando el mensaje de esperanza para el mañana a partir de hoy. Regístrese para asistir a nuestros seminarios informativos bíblicos hoy y gracias por acompañarnos. No se olvide de nuestras ofertas gratuitas. Sintonícenos la próxima semana para una nueva edición de Beyond Today y únase a nosotros en la oración Venga tu reino. Para Beyond Today soy Derek McNeil. Gracias por su atención. For the free literature offered on today's program, go online to beyondtoday.tv. Please join us again next week on Beyond Today.